tremendo. Este texto es Pablo le está diciendo a Timoteo. Acuérdense que Timoteo era algo así como un discípulo amado del apóstol Pablo. De hecho, Pablo lo conoció todavía siendo un mozo, siendo todavía un muchachón. Y Pablo lo vio su nacimiento espiritual, su crecimiento. Y Pablo también lo ve operar, funcionar como un pastor joven, ¿verdad? De hecho, Pablo habla de Timoteo y lo menciona como un hijo. Mi hijo Timoteo. O sea, obviamente está hablando de una relación espiritual muy profunda que había entre el apóstol y Timoteo. Pero muy interesante. Timoteo había crecido en un hogar donde desde muy temprano lo pusieron en contacto con la palabra. Ahora, la palabra de la cual está hablando Pablo no es el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existía en el tiempo de Pablo. Está hablando de la Escritura, está hablando de lo que se conocía hasta ese momento y que luego, ¿verdad? Ya para fines del primer siglo se completa todo lo que tenemos hoy como la Escritura, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero digo eso porque la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es inspirada. Pero aquí es donde viene el asunto. Pablo le dice, esta Escritura, tú sabes que te puede hacer sabio. Sabio. Toda la Escritura tiene una facultad, mi querido. Usted puede leer enciclopedias, usted puede leer una biblioteca entera, pero solamente hay un libro que te hace sabio. Hay libros que te pueden traer mucha información, incluso te pueden hacer inteligente, pero no te pueden hacer sabio. Porque no tienen la facultad de poder hacer a alguien sabio. Solamente la palabra de Dios puede hacernos sabios. ¿Por qué? ¿Qué significa ser sabio? ¿Cuál es la diferencia entre ser sabio y ser inteligente? ¿Cuál es la diferencia entre ser un sabio y ser inteligente? Bueno, una persona que es inteligente es una persona que tiene información que la aplica a disciplinas muy precisas y muy particulares. Por ejemplo, hay personas que son extremadamente inteligentes en el campo de las matemáticas y que entonces esa información que tienen, ese conocimiento que tienen, lo aplican a esa disciplina y bueno, pueden inventar, crear, pueden hacer, ¿verdad?, cosas impresionantes a partir del conocimiento que tienen. Eso hace que una persona sea extremadamente inteligente. Y nosotros sabemos que el código de proficiencia intelectual, ¿verdad?, se mide, hay una forma de saber eso y hay muy pocas personas que pasan de 200 puntos. O sea, por lo general, la media de una persona es 120. Si es muy quedado, pues 100, y si es muy avispa, más o menos como 150, pero que nadie, es decir, uno de cada 100,000 personas llegan a acercarse al número 200 o incluso sobrepasarlo. Alberto Einstein era uno de esos pocos que tenía más de 200. Y bueno, nosotros sabemos todo lo que Einstein hizo, un hombre muy inteligente. Pero ¿sabe qué? Que cuando uno lee la biografía de Alberto Einstein, uno se da cuenta que era muy inteligente, pero no era muy sabio. Era muy inteligente, pero no era muy sabio. ¿Por qué? Bueno, logró, ¿verdad?, plantear todo el tema de la relatividad. Logró plantear una teoría que aún para mucha gente el día de hoy es difícil poder explicarla, porque es compleja, es extremadamente compleja, ¿verdad? Todo el tema de la relatividad, y no tiene que ver con relativismo, a propósito, es todo lo opuesto, pero qué interesante que logró tener tanto cerebro, tanta capacidad de conocimiento aplicado a una disciplina, ¿verdad?, las matemáticas, la física. Sin embargo, su vida fue un gran desastre.
termina su primer matrimonio de forma abrupta, sus hijos quedan regados por mucho tiempo. De hecho, los muchachos terminan resentidos con el padre. Se vuelve a casar con una prima. Finalmente lo traen a los Estados Unidos y participa y colabora con el tema de la bomba atómica. Y en la Universidad de Princeton se le conoció como, ¿verdad?, como un tipo, como un atleta sexual. Es decir, muchas de sus alumnas terminaron siendo sus compañeras sexuales. Fue un desastre. El tipo era muy inteligente, pero no era sabio. Entonces, la inteligencia no necesariamente trae sabiduría. Por eso, la Biblia es la que puede hacernos a nosotros sabios. Maradona se dice que es el futbolista más inteligente dentro de un campo de fútbol. Fíjese, se dice que Maradona ha sido el futbolista más inteligente en un campo de fútbol. Es decir, tenía clarísimo lo que había que hacer, dónde mandar la pelota, cómo proyectar el juego. Pero cuando usted ve la vida de Maradona fuera del campo de fútbol, un desastre completo. Es decir, la tenía clara, tenía era prodigioso para aquello en lo cual se ganaba la vida, pero no tenía la habilidad de poder vivir bien. Porque ¿qué cosa es un sabio? Un sabio es la persona que sabe tomar las decisiones correctas. Eso es lo que es un sabio. O sea, un sabio es la persona que puede distinguir entre el bien y el mal y siempre decide apegarse al bien. Esa es la diferencia. Hay personas que son extremadamente intelectuales, son grandes eruditos, pero sus vidas personales son una contradicción abierta porque carecen de sabiduría, solamente hay inteligencia. Pues ¿sabe qué? Proverbios dice que más vale un sabio que un inteligente. Más vale una persona que sabe tomar la decisión correcta. Más vale una persona que puede discernir claramente entre el bien y el mal, y que decide vivir de acuerdo al bien y se mantiene alineado con el bien. Esa es la persona sabia. Ahora, mire lo que dice la Escritura, le dice Pablo a Timoteo: tú sabes que te puede hacer sabio. Mi querido, la sabiduría es una expectativa de todo cristiano. La sabiduría no es algo opcional para el creyente. Dios quiere que nosotros vivamos sabiamente. Dios quiere que nosotros aprendamos a tomar las decisiones correctas todo el tiempo. Que tengamos el discernimiento, que tengamos la habilidad en el espíritu para vivir la vida en el orden correcto. Así que la sabiduría no es algo opcional. Todos los creyentes, Dios tiene la expectativa que lleguen a ser sabios. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque todos tenemos acceso a la materia prima, todos tenemos acceso a lo que nos puede hacer sabios, todos tenemos acceso a las sagradas escrituras. Es muy importante que nosotros entendamos eso. Así que lo primero que Pablo le dice a Timoteo es: tú sabes que las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para que llegues a la salvación. Muy importante, eso es lo primero. Capítulo 16. Dice: toda la escritura está inspirada. Toda la escritura está inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que esto que está aquí, esto que llamamos la Biblia, no se lo inventó nadie. Hay muchos libros de religiones antiguas, ¿verdad? La literatura Veda,
la literatura del hinduismo, de los brahmanes. Esos son, ¿verdad? Son folios y folios de literatura que supuestamente para ellos es sagrada. Pero ¿sabe qué? Eso salió de la mente de una persona. Eso lo hizo un ser humano, ¿verdad? Confucio compiló sus tantos tratados filosóficos. Tenemos el Bhagavad Gita, tenemos el Corán, tenemos 20.000 cosas diferentes. Pero ¿sabe qué? La diferencia estriba en que esto no salió de la mente humana. Esto fue inspirado por el Espíritu. El origen de la Escritura está en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró, tomó, ¿verdad? Utilizó de alguna manera a hombres para que se convirtieran en quienes escribían, pero todo lo que estaban escribiendo no era sabiduría humana, como dice Pablo. No era sabiduría humana. Santiago habla de que hay 3 tipos de sabiduría, ¿verdad? La sabiduría que estamos hablando aquí es la que viene directamente de la mente de Dios. ¿Sabe qué, mi querido? Este ha sido el libro más atacado en la historia del mundo. No hay un libro más atacado que este. No hay un libro que se haya quemado más que este. No hay un libro que haya sido prohibido más que este. Pero tampoco hay ningún libro que haya sido publicado más y leído más que la Biblia. Es el libro más atacado en la historia de la humanidad. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe por qué es indetenible la palabra de Dios? Porque esto no fue hecho por un ser humano. Esto lo inspiró Dios. Tiene la inspiración del Espíritu Santo. Y cuando esta palabra cae en las manos de una persona, quien quiera que sea, puede ser un asesino en serie en una penitenciaría, y cuando esa palabra cae en las manos de una persona, esa palabra comienza a hacer un efecto al interior de esa persona, y es como un líquido abrasivo que comienza a quemar, que comienza a carcomer hasta que llega a la fibra más profunda. Así es la palabra de Dios. Dice la Escritura, dice la Biblia que traspasa hasta los tuétanos. Es decir, que hace un trabajo poderoso de entrar a lo más profundo de nuestro ser. Solamente la palabra de Dios puede hacer eso. Solamente la palabra de Dios puede hacer eso. Voltaire, que fue uno de los grandes filósofos de la Ilustración, de la Revolución Francesa, dijo, ¿verdad? Es el filósofo más respetado de la Revolución Francesa por su, ¿verdad?, lo voluminoso de sus obras. Y él dijo: 100 años después que yo me muera, nadie se va a acordar de la Biblia. Voltaire era un agnóstico. 100 años después que yo me muera, nadie se va a acordar de la Biblia, decía él. ¿Sabe dónde está hoy concentrada las oficinas centrales de la Sociedad Bíblica Francesa? En la casa de Voltaire. En la misma casa donde él murió, en París. Ahí está, justamente, es donde está la Sociedad Bíblica Francesa. La Biblia es indetenible. Pero ¿sabe por qué, mi querido? Porque esto fue inspirado por Dios. Y por lo tanto eso quiere decir que esto está vivo. Esto está vivo. Es indetenible. Porque esto fue inspirado por Dios. Ahora mira, si una persona no toma esto como inspirado por Dios, ¿sabe lo que puede pasar? Que no le da la importancia. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo: toda la Escritura está inspirada por Dios. Porque si usted no toma esto como inspirado, usted le deja de dar importancia. Y dice: bueno, eso no es para mí. O eso es para otro tiempo. O eso no me corresponde, o lo que sea. Pero no, la Biblia dice que toda la Escritura está inspirada por Dios. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que tomarnos esto en serio. Mire, hay mucha gente que lee la Biblia como leer Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? Lee la Biblia como literatura universal.
Y en los colleges o las universidades en los Estados Unidos, en las clases de literatura o las clases de religión, bueno, se lee la Biblia también de esa manera, como si se tratara de literatura universal o como parte del acervo cultural de la raza humana. Pero ¿sabe qué? Si usted no asume que lo que usted lee está inspirado por Dios, no tiene ningún efecto en usted. Cuando usted entiende que esto que usted lee está inspirado por Dios, tu actitud ante lo que lees cambia. ¿Por qué? Porque usualmente nosotros podemos leer la Biblia selectivamente o la podemos leer como si se tratase de una fábula. Dios nos está contando algo y lo leemos como una fábula, pero sabe que hasta que usted no hace de esto algo inspirado por Dios, ¿sabe lo que pasa? Usted no se lo toma en serio. Usted no se lo toma en serio. ¿Cuántas veces has leído textos que ni siquiera después el día siguiente te acuerdas qué fue lo que leíste? Porque no te sentaste a preguntarte, Señor, ¿qué es lo que tú me estás revelando a través de esto? ¿Y cómo quieres tú que mi vida sea transformada a partir de lo que tú me vas a revelar hoy en la palabra? ¿Ve? La leíste como leer una novela, como leer cualquier cosa, pero no la asumiste como palabra de Dios inspirada. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no asumo que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, no me la tomo en serio. Y si no me la tomo en serio, es un libro más que tengo en la casa, que lo tengo en mi biblioteca o que lo tengo lleno de polvo en algún armario. O como mucha gente que lo abre en el Salmo 91 para espantar los demonios, dicen. Por aquello de que si vuelan, vuelan, dice mucha gente. Y entonces mucha gente lo que hace es que lo abre en el Salmo 91. Y es como una especie de pararrayo, o verdad, para impedirle la entrada a los espíritus inmundos. Mis queridos, por favor. Como que si los demonios se van a parar por eso. Mire, mi querido, si usted no asume que esto es la palabra de Dios inspirada, usted la lee 500 veces y su vida no cambia nunca. Es cuando tú entiendes que Dios me está hablando en ella y que Dios me la está dando revelación para que mi vida sea normada, para que mi vida sea transformada por esa palabra. Si la sigues leyendo como una fábula, la vas a seguir. Mire, yo tuve en el seminario eruditos, gente que tenían 40 años estudiando el Antiguo o el Nuevo Testamento, que habían estudiado en Europa, en muchas partes del mundo, gente con una... Pero para ellos la Biblia era una fábula. Para ellos el infierno es una metáfora. Para ellos la salvación es un eufemismo. Es decir, cada cosa tenía una explicación literaria, pero por último no era nada, no servía para nada. Y entonces, esa es la gente que termina matando la fe de los que estudian la Biblia. Una cosa muy curiosa en la historia universal es el caso de Federico Nietzsche. Federico Nietzsche es el ateo más grande que se ha levantado en la historia de la humanidad. Fue la persona, ¿verdad?, el filósofo alemán que nació en el 1844, murió en el 1900. Pero este hombre proclamó la muerte de Dios y dijo abiertamente: Dios se ha muerto. ¿Sabe qué? Federico Nietzsche era hijo de un pastor y era nieto de un pastor. Pero no solamente eso, él mismo fue al seminario a estudiar. Pero cuando llegó al seminario, se consiguió en Alemania, en la Alemania del siglo XIX, se consiguió que estaba en boga, ¿verdad?, lo que se llamaba la alta crítica textual.
Y cuando él se expuso a la alta crítica textual y aquellos eruditos de la Biblia le comenzaron a decir que no, que la Biblia no había que leerla así como la leían en las iglesias, porque la Biblia había que analizarla como cualquier otra libro, literatura, y comenzaban a cuestionar todos los milagros de la Biblia, y si tú le comienzas a recortar, a sacar de la Biblia todo lo que es sobrenatural en ella, pues obviamente no te queda nada, porque todo en la Biblia es sobrenatural. Y eso fue lo que pasó con Federico Nietzsche. Era hijo de un pastor, era nieto, fue al seminario, y cuando abrió la boca lo que dijo fue: Dios se ha muerto, apaga y vámonos. Y por eso todo lo que la filosofía de Nietzsche es el nihilismo. En otras palabras, ya no queda nada, ya nada vale la pena. La vida perdió su sentido, hay que replantearnos todo. ¿Pero por qué? Porque tomaron esto como una fábula. Tomaron la escritura, la palabra de Dios como una fábula. Y tú me dices: pastor, pero yo jamás tomaría la palabra. Sí, pero si no te moldeas por ella, aunque no la llames una fábula, perdóname que yo sea tan sincero, pero si esto no es lo que está cambiando tu vida, si esto no es lo que está organizando tu vida, aunque no la llames fábula, en la práctica, eso es lo que estamos haciendo. Usted sabe que hay dos tipos de ateos, ¿no? Los ateos que son oficialmente ateos y aquellos que son ateos en la práctica nada más. Mucha gente con su boca confiesa algo, pero en la práctica son ateos, que no viven de acuerdo a lo que dice. Hay mucha gente que dice: la Biblia, lo más sagrado. ¿Cuánto de la Biblia estás viviendo? ¿Cuánto de la Biblia moldea tu vida? ¿Cuánto de la Biblia te transforma? ¿Sí me entiende dónde quiero llegar? Esto no es una fábula, esto es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu. Mire, ¿cuántos de ustedes escucharon hablar alguna vez de los tesoros de Troya? ¿Sí se acuerdan de los tesoros de Troya? La Ilíada, Homero, ¿verdad? Eso es una obra clásica de un poeta griego. En la Ilíada, en esa obra clásica, como dije, de Homero, se narra la historia de la ciudad de Troya, del caballo de Troya, la famosa, ¿verdad? La famosa guerra de los griegos, los troyanos y todo lo que sucede. Bueno, todo el mundo en la civilización humana siempre leyó la historia de Troya como si se tratase de una fábula. A nadie se le ocurrió pensar que Troya de verdad había existido. ¿Por qué? Bueno, porque Homero era un poeta y porque Homero estaba escribiendo mitología griega. Entonces, si era mitología y él era un poeta, bueno, la gente descartó por completo de que se trataba de algo histórico, de algo ceñido a la historia. Pero hubo un niño que se llamó Henry Schliemann, alemán, que su padre le regaló un folleto donde imaginariamente estaba recreada cómo pudo haber sido, basado en lo que Homero describía, cómo pudo haber sido de fastuosa la ciudad de Troya. Y cuando este chiquito hojeó por primera vez aquel folleto y todas las pinturas de cómo recreaban imaginariamente la ciudad de Troya, algo se le encendió adentro. Y él comenzó a pensar que Troya no solamente era una fábula, sino comenzó a imaginarse la posibilidad de que Troya de verdad debió haber existido. ¿Y sabe lo que pasó? Que cuando él creció y ese sueño infantil, ese sueño de niño fue creciendo en él, cuando tuvo la primera oportunidad comenzó a rastrear la ciudad de Troya. Y alguien le mandó información. Y este hombre comenzó, ¿verdad? Comenzó a tomarse en serio la posibilidad de que esa ciudad existía.
Y sabe que organizó, puso su dinero, en inglés se dice, put your money where you put your mouth, ¿no? Es decir, pon tu dinero donde pones la boca. Entonces, como él creía en eso, bueno, puso su dinero en eso. Y organizó, ¿verdad?, grandes levas de personal que fueron a ese sitio cerca del Mar Negro en Turquía. Ahí, ¿verdad?, le habían dado datos de que potencialmente podía estar allí la ciudad de Troya. Y le tomó unos cuantos años porque descubrieron muchas cosas y sabe que descubrieron muchos sedimentos hasta que finalmente dieron con una ciudad bien abajo, bien subterránea, después de remover muchos escombros de ciudades viejas, y llegaron potencialmente a lo que pensaron que era la ciudad de Troya. Y la fueron descubriendo paso a paso. Y en el 1875, Henry Schliemann le anunció al mundo que había descubierto la ciudad de Troya y que tenía en su poder los tesoros de Troya. Hoy, si usted quiere ver los tesoros de Troya, tiene que ir a Atenas. Hay un museo completo dedicado a los tesoros de Troya. No es que era una fábula. El que creyó que era una fábula se perdió el tesoro. Lo mismo pasa con la Escritura. Si tú crees que esto es una fábula, te pierdes los tesoros que están contenidos en ella, los tesoros que te van a hacer sabio, los tesoros que te van a dar salvación, los tesoros que te van a hacer vivir en la plenitud del Espíritu, los tesoros que te van a llevar a ser una persona útil, una persona poderosa para los planes y los propósitos del reino de Dios. Ahí están los tesoros contenidos, pero si usted cree que esto es una fábula, jamás llega a los tesoros. Usted tiene que comenzar a asumir y decir, esta es la palabra inspirada de Dios. Ahí es donde está la cosa. La palabra inspirada de Dios. Mire lo que dice Pablo. ¿Útil para qué? Útil para, ¿qué dice? Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. 4 cosas. Enseñar. La palabra nos enseña, necesitamos un maestro, necesitamos a alguien que nos diga dónde está el bien, dónde está el mal, que nos abra los ojos, pero necesitamos también a alguien que nos reprenda. ¿Sabe por qué, mi querido? Porque muchas veces a nuestros amigos le da pena decirnos la verdad en la cara, pero la palabra no le da pena. La palabra, cuando estás en pecado, te lo dice claramente. La palabra es un espejo donde nosotros podemos ver nuestra condición. ¿Sabe qué, mi querido? Sin la palabra de Dios, cualquier ser humano puede llegar al grado más bajo de degradación, de descomposición. Porque solamente la palabra nos enseña, solamente la palabra nos reprende, solamente la palabra nos corrige, solamente la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios es capaz de instruirnos. Y la palabra instruir en este caso significa disciplinarnos. ¿Sabe qué? Si tú no traes tu vida a disciplina, eres una persona inútil en las cosas espirituales. Si tú no traes tu vida a corrección, a reprensión, eres inútil. Es como un niño que usted no lo corrige temprano y el niño se convierte en un bueno para nada. Se convierte en una persona sin valores, sin propósito, quiere vivir como le da la gana, vive chorreado, ¿cómo se llama? Es una persona que usted no lo puede corregir, una persona que lo hace abochornar a uno, se convierte en una calamidad. Los niños se convierten... Así es, porque si tú no tienes quien te enseña, quien te reprende, quien te corrige y quien te instruye, te trae disciplina a tu vida es un desastre. ¿Sabe por qué? Porque toda la vida humana es un desastre sin la palabra de Dios. Toda la vida humana es un desastre sin la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la única que trae vida. Es la única que puede transformar el corazón humano. Es la única que puede iluminar nuestro ser interno. Es la única que tiene la capacidad de poder transformar.
Nadie más, la palabra solamente. La palabra solamente. Déjame terminar con esto. Muchas ciudades en Europa están atravesadas por ríos y eso es normal. Eso es normal porque la vida se construye en torno a fuentes de agua. Lo que pasa es que esas ciudades crecieron tanto que, bueno, desplazaron el río de un lado y del otro y entonces el río quedó metido dentro de la ciudad. No era la intención, pero de nuevo, esas ciudades crecieron. Ahorita tenemos el caso, no sé si ustedes lo han escuchado en el noticiero, del río Sena en París. Ese río se ha salido de su cauce ya en 2 ocasiones y se ha llevado barrios enteros. Los ha negado, pero tiene que ver con eso. Esas ciudades, ¿verdad?, se fundaron originalmente en la cuenca, en el cauce, cerca al cauce del río para poder tener el acceso al agua. Pero las consecuencias son posteriores. Pero bueno, eso pasa en muchas ciudades de Europa, el Danubio, en Viena, en Budapest, el Sena, como dije, allí en París, y muchas otras ciudades están atravesadas por río. Pero ¿sabe lo que tienen que hacer para que el río no se convierta en el asesino del invierno? Tienen que construir unos grandes muros a los 2 lados. Tienen que encauzar el río. Y eso significa que en muchas ocasiones logran por medio de esos grandes muros no solamente contener la cantidad fluvial, sino además darle dirección al río. Muy interesante. Esas son ríos emparedados, ¿verdad? Porque así es como logran el efecto deseado. Y puede seguir la vida urbana su curso sin detenerse por la amenaza continua del río. Bueno, déjeme decirle lo siguiente. La vida nuestra, la vida humana, de cualquier ser humano, por causa del pecado, es como un río salvaje. Es como un río en pleno invierno. Porque nosotros con mucha facilidad nos salimos de nuestra cuenca, nos salimos de nuestro cauce, se nos van los tiempos, ¿verdad? Se nos prende el fósforo rapidísimo, ¿cómo se llama? Se nos pone en blanco el disco duro, se nos sale el indio, como se dice. Perdemos los estribos. En otras palabras, nosotros somos como ese río que comienza a salpicarle y que comienza a perjudicar a otras personas, porque nosotros, sin paredes a los lados, somos un río salvaje. Comenzamos a afectar la vida de los que nos rodean, comenzamos a afectar la vida de nuestros colegas, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros familiares. Somos un desastre bien hecho. Ese es el ser humano. Ese es el ser humano. Si no tiene muros de contención, termina por convertirse en una amenaza para los otros. ¿No lo decía Thomas Hobbes? Decía, Homos lupus homini, el hombre es el lobo del hombre. Es una gran realidad. Es una gran realidad. Es decir, el ser humano, por último, es el peor enemigo del ser humano. Es el único ser que ataca a su propia raza, su propia especie. Eso es lo que somos los seres humanos, por causa del pecado y sin tener la palabra. Ahora, pero mira, la palabra de Dios es como esos grandes muros que comienzan a contener nuestro carácter, que le comienzan a traer orden a nuestra vida, que comienzan a darnos dirección, que no nos hace perjudicial, sino que la palabra de Dios nos convierte en seres útiles, nos convierte en seres afables, amables, nos convierte en seres amorosos. Ya no somos potencialmente la causa de un desastre, sino que por causa de la palabra nos convertimos en algo útil. Pero escuche lo que le voy a decir, mi querido. Usted
tiene que dejarse moldear por esos muros. Usted tiene que permitir que esos muros controlen tu vida. ¿Sabe lo que pasa? Que nosotros arrastramos muchas malas mañas de nuestra cultura, de nuestra tradición familiar. Y nosotros creemos que cosas que son normales, no son normales. Nosotros las asumimos como normales. Porque eso es lo que se hacía en mi familia, o eso es lo que se hace en el pueblo mío, o eso es lo que se hace en la cultura de la que yo vengo. Pero ¿sabe qué? Lo que es normal para mí no significa que es normal para la palabra. Lo que es normal para una nación no significa que es normal en la Escritura. Así que quien debe normar tu vida no es lo que dijo tu abuelita. Lo que tiene que normar tu vida es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que normar tu vida. Eso tienen que ser los muros que le dan sentido, dirección y le dan forma a tu vida. Tú tienes que entender que sin la palabra, no hay posibilidad ninguna de que podamos ser enseñados, que podamos ser reprendidos, que podamos ser corregidos y que podamos ser disciplinados. Quítale todo eso a tu vida y ¿qué queda? Queda un cristiano malcriado y queda un cristiano carnal. ¿Sí me entiende dónde quería llegar? Le quitas eso a tu vida, le quitas la palabra a tu vida y todo lo que queda es un cristiano malcriado. Una persona buena para nada, una persona inútil en las cosas de Dios, una persona que no puede aceptar su responsabilidad, ni en la iglesia, ni en su casa, ni en la familia, ni en el trabajo. Bueno para nada. Es un árbol que no da fruto, no da ningún tipo de fruto. Mis queridos, la oración y la palabra. La oración y la palabra. Mire, le voy a decir esto. Esto es lo más básico. Si nosotros como creyentes solamente nos especializáramos en esas dos cosas, olvídate de todo lo otro, de la teología, de la filosofía, de toda la mano de cosas que, si nos concentráramos en ser buenos en esas dos cosas, en la oración y en la palabra, ¿sabe lo que pasaría, mi querido? Nuestras familias serían unas familias A1. Y la gente tendría que venir a preguntarnos, ¿qué es lo que hacen ustedes? Y la ciudad tendría que verse impresionada. Y solamente se trata de dos cosas muy simples: la oración y la palabra. Se lo he simplificado ¿verdad? Se lo he simplificado a lo máximo. En eso es que consiste la respiración espiritual. En eso es que tenemos que perfeccionarnos. Si manejamos esas dos cosas bien, todo lo otro viene, todo lo otro cae en su sitio. Si te tomas en serio tu relación íntima con el Padre y si dejas que la palabra norme tu vida, entonces estamos hablando de otras cosas diferentes. Se va a comenzar a manifestar el hombre de Dios, la mujer de Dios,
Va a comenzar a venir la madurez espiritual. Van a comenzar a manifestarse los dones del Espíritu. Vas a comenzar a asumir compromiso. Vas a comenzar a tener palabra para tu familia. Vas a tener aplomo. Vas a ser una persona autárquica. Vas a ser la persona de Dios para este tiempo y para esta generación. Hay que comenzar por lo más básico. La oración y la palabra. La oración y la palabra. Así que no te preocupes por ninguna otra cosa. Comienza allí la respiración espiritual. La respiración espiritual. Nos ponemos en pie, mis queridos. Juan 1:1. Queridos, ¿por qué no le das un abrazo a tu hermano? Y esta mañana dile: yo voy a respirar espiritualmente. En nombre de Jesús.